Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examine en español. Estamos llamados a la santidad, que significa estar apartados para Dios. Pero esto se refiere a nuestro corazón, acciones y decisiones no separados del mundo. No tenemos un pacto para ser ermitaños ni aislados en la comodidad de cuatro paredes, nuestra iglesia. Estamos llamados a iluminar, salar. ¿En dónde? En la oscuridad y en lo desabrido. Por eso el tema del episodio de hoy lo titulé Sentarse en la zona de fumadores. ¿Sí? Sentarse en la zona de fumadores. ¿Te llama la atención el título? Pues quédate escuchando el episodio de hoy y antes de crearte conclusiones a priori, es decir, anticipadamente, te invito a escucharlo completo. Leí en una oportunidad una publicación de Félix Ortiz Hernández, un escritor de la página web de Protestante Digital. Además es especializado en el área de la juventud, residente en Barcelona, España, y colabora con Agape Europe. Agape es la rama de Europa Occidental de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, un movimiento interdenominacional. Los invito, por cierto, a que cuando puedan, pues lean sus artículos. Lo que hoy voy a compartirles está basado en alguno de sus escritos. Él explica que en el mundo posmoderno, es decir, en nuestros días, cada vez se dan con más frecuencia entre la juventud cristiana estilos de vida aislados, creando círculos cerrados. Quizás no tan extremo como los Amish, que es una religión que se aísla de todo y viven en comunidades aisladas para no contaminarse del exterior. Pero eso se está observando, no como ellos, como decía, pero se está observando en algunos cristianos un comportamiento contrario al que Dios espera y que, ni el mismo Jesús tuvo en relación con su entorno. Jesús, tal y como aparece reflejado en los evangelios, es un personaje escandaloso. Si tenemos la valentía de hacer una lectura no religiosa, es decir, teniendo la capacidad de leer los textos bíblicos y no interpretarlo con el filtro de nuestra moralidad y corrección política, nos vamos a encontrar con el maestro apareciendo en los lugares donde se supone que nunca debería de estar, haciendo las cosas que se supone que no debería de hacer, relacionándose y socializándose con las personas con las que nunca debería de haberlo hecho. Y de paso en algunos momentos lo hizo en situaciones no correctas para los líderes de la época, como por ejemplo el día de reposo. Interesante ejemplo nos dejó Jesús. Deberíamos observar mejor sus escrituras, ¿cierto? Dios nos dejó el ejemplo perfecto en Jesús para llegar a otros. ¿Ya se van dando cuenta dónde voy con mi título? Bueno, pero aún así les pido que no saquen aún sus conclusiones todavía. ¿Qué les parece? ¿Te confronta o te parece escandaloso lo que te estoy diciendo? Seguiré hablando de esto con absolutos y cero relativismos a la luz de la palabra de Dios. La Biblia nos muestra en lo escrito por los evangelistas que el maestro aceptó cenar en la casa de Zaqueo, un cobrador de impuestos, alguien totalmente repugnante a los ojos de las personas religiosas de su tiempo. Lucas, lo podemos leer en Lucas 19, versículos 1 al 7. La historia cuenta que Jesús, entrando a Jericó, un hombre llamado Zaqueo, un hombre muy rico que era jefe de los cobradores de impuestos, se acercó para conocer a Jesús y cuando le vio le dijo a Zaqueo que quería hospedarse en su casa. ¿Cuál fue la reacción de la gente? Cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir ¿cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo? Y así sucedía siempre. Este era un motivo de crítica constante hacia su persona y su trabajo. Jesús no dudaba en frecuentar y hacerlo públicamente. Él tuvo compañía de personas no de dudosa reputación, de pésima reputación. Personas moralmente rechazables, condenables y objetables.
Esto era algo tan notorio en Jesús que no únicamente le valió las feroces críticas de los fariseos, de los saduceos y los maestros de la ley judía, sino que también le creó una mala reputación. Se dijo de él que era amigo de pecadores, recaudadores de impuestos y otra gente de mal vivir, de la cual el maestro pues tenía plena conciencia. Y así lo podemos ver en las Escrituras en Mateo 11, versículo 19, cuando Jesús le explicaba a los discípulos de Juan el Bautista que quién era él. Además de confirmarles que quién iba a venir, también les cuenta lo que algunos decían de él. Les leo textualmente lo que dice Mateo capítulo 11, versículos 19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos, es decir, por sus hechos, por sus frutos. Es claro que Jesús tuvo relaciones escandalosas y provocaban una reacción de indignación, rechazo y disgusto en muchos de sus contemporáneos. Ahora, quiero resaltar algo antes de continuar. Jesucristo fue fiel cumplidor de las obligaciones las obligaciones religiosas, asistía a la sinagoga regularmente, oraba, conocía las Escrituras, ayunaba, pagaba los impuestos del templo, etc. Solo que las convenciones religiosas significaban bien poco para él cuando se trataba de ayudar a las personas y ministrarlas en sus necesidades, pues él tenía muy claro a qué venía. En lo absoluto he pretendido en el programa, en el episodio de hoy, estimular a los cristianos a vivir en contra de los valores y de los principios establecidos en la palabra de Dios, ni justificar a aquellos que se dicen cristianos y tienen una doble vida. No, sino que debemos y necesitamos salir, estar en el mundo sin dejar de ser cristianos para llegar a aquellos quienes Jesucristo vino a salvar. Esa fue la misión que nos dejó Jesús a nosotros, sus seguidores. Hace un tiempo leí el libro Cuando Dios susurra su nombre, de Max Lucado, que recientemente dio unas declaraciones bastante cuestionables, pero creo que vale la pena lo que voy a mencionar de este libro que escribió él, porque no importa quién lo diga, sino lo que dice, el contenido. Bueno, él contaba que Jesús era tan amado, tan buscado, con una gracia tan especial, con una personalidad tan agradable, que lo invitaban a bodas, celebraciones, y él no dudaba en ir. De hecho, en la famosa boda en la que él convirtió el agua en vino, si recordamos bien lo que dice la palabra de ese hecho, él no fue a sanar a nadie, él no fue a resucitar a nadie, él no fue a reprender demonios, solamente fue a esa boda a compartir. Y en medio de la celebración se dio la ocasión del milagro del vino. Bueno, Max Lucado comenta que eso lo hace pensar de cómo fue Jesús, que era cercano a otros, que disfrutaba de la compañía de otros, conversar, reírse, compartir. En Lucas 15, donde están las 3 parábolas que muestran el corazón pastoral de Dios, en la que habla sobre la moneda y la oveja perdida y el Padre que ama y perdona, Jesús expresa su amor, compasión y aceptación por los pecadores, por aquellos que viven al margen de la voluntad de Dios, por todos aquellos cuyos estilos de vida son claramente condenables desde la perspectiva bíblica. Por supuesto, es importante resaltar que en ningún momento Jesús aprobó o frivolizó acerca de los estilos de vida que llevaban las personas con las que se relacionaban. Déjame aclararte, su amor y aceptación hacia ellos, su deseo, su iniciativa de socializar con ellos en ningún momento significó que aprobaba su manera de vivir. Algo que deja claro esto fue el encuentro con la mujer adúltera narrado en el Evangelio de Juan. Después de decirle que no la condenaba, ¿qué añadió? Le dijo, vete y no peques más. Eso está en Juan capítulo 8, versículo 1 y siguientes.
Pero mi punto es que su desaprobación de esos estilos de vida no le privó de acercarse a ellos y mostrarles amor, compasión y aceptación como personas. Así que el atrevimiento de Jesús de no importarle romper paradigmas, de ser escandaloso, fue por amor, porque nos ama a pesar de, para brindar la oportunidad de arrepentimiento y tomar otro rumbo. Y de esta manera que Él quiere que nosotros seamos, ve lo que dice en Juan capítulo 20, versículo 21, que del mismo modo que el Padre le envió, así Él enviaba a sus seguidores. También recalcó que muchas de las cosas que hizo tenían como propósito servirnos de ejemplo. Lo dice en Juan capítulo 13, versículo 15. Textualmente dice así: les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Quiénes son los recaudadores de impuestos de nuestros días? ¿Quiénes son las personas a las que hemos sido llamados por Jesús a mostrar amor y aceptación incondicional? Son todos aquellos que disgustan, producen rechazo y escándalo en nuestro piadoso estilo de vida evangélico. Estamos hablando de los que fuman, los que beben, los que frecuentan las discotecas o salas de baile, aquellos que tienen relaciones sexuales con sus novios o novias, aquellos que han ido a vivir juntos sin estar casados, los que tienen relaciones sexuales como un modo de experimentar placer al margen de cualquier tipo de relación o compromiso, los adictos de todo tipo, los consumidores de drogas, las madres solteras, adolescentes y jóvenes, los que practican abortos, homosexuales. Muchos hemos desarrollado una actitud de juicio, condena y crítica de todas las personas que mencioné. De hecho, la opinión que se maneja es que un buen cristiano no debería relacionarse con ellos o socializar con ellos. Un buen creyente debería de cuidar su testimonio a los ojos de un mundo no creyente. ¿Saben? No me parece que Jesús estuviera excesivamente preocupado por el que dirán, tal como lo muestra con claridad meridiana en los evangelios. Creo que si queremos hacer justicia al corazón compasivo de Dios e imitar el ejemplo de Jesús, debemos de comenzar a sentarnos en la sección de fumadores. Debemos de comenzar a tomar la iniciativa de acercarnos a ellos, escucharlos, comprenderlos. ¿Es necesario que mencione de nuevo que esto no implica la aceptación de sus estilos de vida? Espero que no. Y amarlos, porque Dios no nos ha enviado a los que están sanos, o eso piensan, sino a aquellos que están enfermos y necesitados. Vamos a tener que comenzar a frecuentar, figurativamente hablando, estoy hablando, espero que valga la redundancia, que así lo hayan entendido. Necesitamos frecuentar las zonas de fumadores, hacer escandalosos a los ojos de los piadosos. Piensen bien. ¿Cuándo compartimos con esas personas? Solo permitimos estar con ellos cuando los invitamos a nuestras iglesias, cuando los invitamos a nuestros grupos celulares de estudio bíblico, pero no mucho más allá. Nos cuesta ir al otro lado, a sentarnos con ellos como lo hizo Jesús. ¿Cómo podrá entender el mundo que Dios los ama, les está ofreciendo perdón, que está profundamente interesado en sus vidas, si nosotros les mostramos todo lo contrario con nuestro rechazo, nuestro sectarismo, nuestra negativa a buscarlos y mucho menos tener ningún tipo de relación con ellos? ¿Recuerden la historia de Jonás? ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, pues muchos de nosotros somos más parecidos a Jonás, que se irritó hasta el punto de desear la muerte porque Dios había perdonado a la ciudad de Nínive. Y no nos parecemos mucho a Abraham, que en una osadía sin precedentes en el relato bíblico se puso a negociar con Dios y a regatear la salvación de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Uno estaba motivado por el legalismo, consideraba despreciable a los ninivitas, el otro estaba movido por una profunda compasión hacia personas que merecían el castigo de Dios. Estoy segura que Abraham no tendría inconveniente en sentarse en la zona de fumadores, donde seguramente coincidiría con Jesús. Y también estoy convencida de que Jonás los criticaría
donde, por cierto, estaría bien a gusto con los fariseos y los escribas y los maestros de la ley. Sentarse en la zona de fumar es peligroso, lo sé. Soy consciente de ello, pero es la zona a la que el creyente está llamado. El propio Jesús en su oración sacerdotal al Padre dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso está en Juan capítulo 17, versículo 15. Pero, por supuesto, esto implica que en nuestro servicio a una generación perdida debemos tener claros el equilibrio que nos permitan estar en el mundo sin contaminarnos de él. Estamos fuera de la voluntad de Dios y perdemos nuestro papel cuando, para evitar ser contaminados del mundo y de sus estilos de vida, nos aislamos de él. Esa no fue la estrategia de Jesús ni lo que esperaba de nosotros. Hablando de aislarnos, me hizo recordar a un profesor universitario, quien es sociólogo. Me comentó en una oportunidad que él se acercó a un evento cristiano en un estadio en el que, tiene capacidad para 45,000 personas, acá en la ciudad donde yo vivo, y me comentó asombrado que había muchísima gente. Y dice: yo conozco a mucha gente, pero yo allí no vi a nadie que conociera, y que eso a él lo impactó muchísimo. Y a mí me hizo reflexionar en lo siguiente: ¿dónde nos estamos escondiendo? ¿Dónde? Así que tú que me escuchas, bien tomado de la mano del Señor, siendo un cristiano que se congrega, sujeto a pastor, con amigos que le edifican, que ayuna, que ora, que medita, escudriña la palabra, que crece en el conocimiento de Dios, haciendo todo eso, te ruego que seas luz en la oscuridad y sal en lo desabrido. Atrévete a sentarte en la zona de fumadores e impacta tu mundo. Y esto, por supuesto, nos lleva a la otra realidad, que necesitamos estar preparados para esos encuentros, cuando nos hagan preguntas sobre la razón que hay en nosotros. Y eso, por supuesto, será un tema para otro episodio. Hasta aquí llegamos con este café de hoy. Espero que haya sido útil para ustedes. Y si crees que pueda ser útil para otros, compártelo. Recuerda que puedes escribirme en Facebook en CrossExamine en español y en nuestro canal en YouTube. También mis cuentas personales me pueden buscar por mi nombre, María Andreina Cerrada, en Facebook, Instagram y Twitter. Yo misma les estaré leyendo y respondiendo en cualquiera de ellas. Así que un fuerte abrazo desde mis hermosísimas tierras venezolanas. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de CrossExamine en español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café sin Relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar.